presta atención que voy a enseñarte lo que ha de suceder. Y voy a estar en Reina Valera contemporánea. Y entramos a Daniel 8. Sabemos que de aquí en adelante todo está escrito ahora en hebreo. O sea que esto era para que lo entendieran fundamentalmente. ¿Quiénes sabían el hebreo? Pues los israelitas que estaban allá cautivos, que estaban allá presos. El resto, ni los babilonios, ni los medopersas, ni después los del Imperio Romano les interesaba para nada aprender hebreo. O sea que esto lo que quería Daniel era que lo supieran ¿quiénes? Los israelitas. En los capítulos anteriores quería que lo supieran hasta los de Mesopotamia y allá los medos y los persas, pero de aquí para adelante, sobre todo para el pueblo de Israel, que son los que sabían que hebreo. Por eso es que hasta lo del idioma tiene que ver que todo esto es para los israelitas, no para la iglesia ni para cosas de ahora como tratan de figurarlo, porque no es así. Y se escribió en hebreo y dice a partir del versículo 1 del capítulo 8. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar. ¿Quién era Belsasar? El nieto de Nabucodonosor. En el año tercero de su reinado. Estamos hablando por allá, por el año 56, 556 antes de Cristo. Y acuérdense que en el 539, va de para atrás, ¿no? 556, 55, 54, hasta el 39 llegaron los medopersos. O sea, por allá, por el año 50, 556. Del reinado de Belsasar. Yo, Daniel, tuve una visión, además de las que antes había tenido. ¿Se acuerdan las de antes, no? La estatua, había visto también que lo de los animales, vimos ayer que vio los reinos también. Ahora los vio fue con forma de animal. Eso lo vimos ayer. Y hoy vamos a empezar, él empieza a explicar ya esos reinados. Y dice, en esa visión, vi que estaba yo en las márgenes del río Ulai, en Susa, y ojo, dice aquí que es la capital del reino en la provincia de Elam. Cuando él escribe esto, y ya le había dicho lo de Belsasar, él dice que en visión él se vio allá a la ribera de ese río Ulai en Susa. Susa era la capital de los medos, así como Babilonia era la capital de los babilonios, allá donde estaba Nabucodonosor tenían su propia ciudad, así como Jerusalén era la capital de ¿quién? De Judá. Susa era la capital de los medopersas allá en los medos. Susa era la capital. Y él dice que se había visto en visiones allá en Susa. Y evidentemente a él lo llevaron a servir allá, al rey allá, a los medopersas allá, porque él llegó a ser el segundo, como siempre, el consejero ahí de los medos. Y ojo, porque esa ciudad tiene mucha importancia, la famosa Susa. Así como para Babilonia lo tenían lo de Nabucodonosor, esa ciudad Babilonia. Susa la tiene para los medos y para nosotros. Porque en Susa, cuando usted lee el libro de Esther, ese que está antes de Salmos, sucedió en épocas de de Daniel, del final de Daniel allá. Cuando estaba el rey Asuero, que habla Esther, el libro de Esther. El rey Medo se llamaba Asuero, ese, el que habla Esther, el libro de Esther. O sea que Esther estuvo en esa época ahí, enseguidita de Daniel, en esa ciudad, en Susa. En Susa estaba Esther y ella fue la esposa del rey Asuero, allá en Susa, y escribe el libro de Esther, estando allá, despuésito de Daniel. De pronto nos vemos después el de Esther. Y allá en esa ciudad, en Susa, es donde después a Asuero lo sucede ¿quién? Artajerjes, otro rey medo-persa. Y a ese rey Artajerjes es al que le sirve de copero Nehemías en esa capital, en Susa. Porque ellos ya dirigían desde su propia ciudad, Susa, no desde Babilonia. Conquistaron a Babilonia, pero dirigían desde su ciudad, de Susa. Y allá también estaba el rey Artajerjes al que le servía las copas Nehemías. Entonces, por eso esa ciudad tiene mucha importancia. Mire, Dios no dice nada en la Biblia porque sí.
ni lo suelta ahí porque sí. Entonces uno le da para predicar y dice, uy, venga, ¿quiere ampliar esto? Léase Esther. ¿Quiere ampliar esa ciudad de Susa y de los medos y los persas? Léase Nehemías. Y verá cómo se complementa todo y dice, esto es pasado. Todos los enlaza usted ahí. El libro de Daniel, el libro de Esther, el libro de Nehemías, venga, todos ahí junticos. Por esa ciudad, por Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán, o sea, en la provincia ya de los medos, de los persas. Y dice aquí Daniel, al levantar la vista, allí, junto a ese río, vi un carnero. Un carnero es eso, un chivo bien grandote con dos cuernos. Mire, tenía dos cuernos muy largos, aunque uno de ellos era más largo que el otro. Y le había crecido después, o sea, los dos le empezaron a crecer parejito y al cabo del tiempo uno de los cuernos creció más que el otro se quedó chiquito y un cuerno creció más que el otro. Ahí estaba hablando de que ese carnero con sus dos cuernos representaba a los medopersas, porque nació primero eso, los medos igualitos con los persas, pero después los persas, su reinado llegó a ser más grande que el de los medos. Entonces estaba significando ese cuerno. Por eso allá, ese de Asuero y Arta, todo eso que estoy diciendo el Arta, ese creció más los persas que los medos, siendo del mismo carnero. O sea, esos eran amigotes, llavería, los medopersas. Entonces ya entiende usted ahí lo de los cuernos. Eso lo explica ahí en el versículo 20 y 21, tranquilo. Eso no son inventos míos. La palabra lo dice claro. Por eso cuando no lo dice, cuidado en colocarle nombres que la palabra no dice. Vi también que el carnero embestía con esos cuernos hacia el poniente, el norte y el sur, y que ninguna bestia podía enfrentársele ni librarse de su poder. Hacía todo lo que quería y se ufanaba de ello. Estos los medo-persas fueron y conquistaron aquí en la Babilonia. Y está diciendo aquí, en el tercer año del rey de Balbasar, tuve este sueñecito. O sea, todavía les faltaban allá más de 15 años de gobierno a los de Babilonia. Mire, desde esa época, esto es lo que va a suceder. Y dice ahí Daniel, mientras yo trataba de entender esto, porque dicen vainas, primero es una estatua, después es un poco de animales ahí, que un león con alas, que un oso, que una pantera, un leopardo ahí con alas, y después uno que no se sabe ni qué era ese animal de esta vaina, ¿no? Y ahora se lo muestra al que era el oso. Ayer lo vimos como un oso, hoy lo muestra ese oso como un carnero, y dice, vaina, y ahora me muestra ese mismo oso como un carnero. Y dice, con dos cuernos. Y dice, mientras yo trataba de entender eso, ¿esto qué significa? Por el lado poniente apareció un macho cabrío, ahora apareció otro animal, mejor dicho, esto se llenó de animal, está peor que un zoológico, vean. Se llenó, ahora apareció un macho cabrío, que sin siquiera tocar el suelo se dispuso a atacar a toda la tierra. Dijo, yo no voy a esperar es nada. Y un macho cabrío lo que tiene es de un solo cuerno y corre muy rápido, es muy ágil. Tenía entre los ojos un cuerno muy prominente. Eso parecía un unicornio. No, era un unicornio en medio de los ojos. Un cuerno muy prominente. Cuando llegó a donde estaba el carnero de dos cuernos, que son los medopernas, los mesopernas, que yo había visto en la ribera del río, se lanzó contra él con todas sus fuerzas, el macho cabrío. Yo vi cuando llegó hasta el carnero y lo atacó, lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía ni fuerzas para hacerle frente, así que lo derribó y lo pisoteó, y no hubo nadie que lo librara de su poder, es decir, se llevó por delante al carnero con sus dos cuernos. ¿Quién está representando el macho cabrío con el unicornio? Al imperio griego que vino y le quitó a los medopersas su imperio, lo quite de ahí. Y ese unicornio, ¿a quién representa? A Alejandro Magno. Allá el famoso Alejandro Magno, ese que murió joven, pero fue un soldado y un estratega militar, ni el macho.
Ese tenía la facultad. Alejandro Magno se ha dicho que es el militar más estratega que ha existido. Era muy rápido en la milicia, pero muy rápido para pensar y para actuar. Y llegó y ¡pum! Se bajó a los medopersas. Eso ya les mostré yo en el primer mapita. ¿Se acuerdan, no? Que allá se los mostraba. Hacia el año 331 se los bajó estos. Y entonces dice, vi ese carnet, ese macho cabrío. Y dice el 8, y este macho cabrío se hizo muy poderoso. Uy, el imperio más greco-macedonio, y lo llaman greco-macedonio, porque es que Alejandro Magno nació en Grecia, pero su papá y su mamá eran macedonios, de la región de Macedonia, allá arriba de Grecia. Como decir aquí Venezuela. Entonces nosotros estamos aquí abajito, y Venezuela está más arribita y a la derecha. Uno nació en Colombia, pero es de papás venezolanos. Entonces mucha gente de Macedonia se le unió a Alejandro Magno en la milicia para ir a apoderarse de esto. Entonces por eso le llamó el imperio greco-macedonio. Pero realmente pues era griego, porque él era griego. Y este macho cabrío se hizo muy poderoso, pero en la cumbre de su poder, siendo joven, se le quebró el cuerno. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos. O sea, Alejandro Magno murió muy joven, de 30 y piquito de años, 32, 33, por ahí cerca de los 30. Él murió y murió por tomar demasiado, por emborracharse, y parece ser que lo envenenaron en una de esas borracheras. Y sus 4 generales se dividieron todo el reino. Todo el reino se lo dividieron. Entonces uno cogió Egipto, otro cogió todo el África, otro cogió a estos donde estaban los medos, los persas, y otros cogieron lo de Turquía y lo que pegaba con Europa, allá Macedonia. Se dividieron los 4 reinos entre esos generales cuando se murió este jovencito. Ah, coja usted este pedazo, yo este allá. 4 generales, eso, griegos. Y de esos 4 generales que se tomaron, se dividieron la región. Verso 9. De uno de ellos, de esos 4, salió un cuerno pequeñito. El que le tocó la parte allá de Mesopotamia, Asiria, lo que hoy en día es Siria, allá, cerca a Irán, esa región fue la que le tocó. De esos, de la descendencia de ese general que le tocó eso allá, Ptolomeo, era ese general que le tocó eso, de la descendencia de él. De eso salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente. Este nació pequeñito, pero en que empezó a crecerse y a extenderse, y quería llegar hasta Egipto, donde estaba la descendencia del otro general de Alejandro Magno, y quería irse hacia allá. Era bien garosito este que salió. ¿Sabe cómo se llama ese? Él se llama Epifanes, o también lo encuentra como Antioquio IV o Epifanes. Así se le llamó a este cuerno chiquito que salió allá. O sea, se salió del reinado de quién, del Imperio Romano, salió ese chiquitín, ese cuerno pequeño, pero que hizo daño como él solo. Y este se expandió, y como quería ir hasta Egipto, entre Siria y Egipto, ¿quién queda? Israel, y ahí llevaba del bulto Israel, porque quedó en la mitad de 2 generales, el uno allá defendiendo Egipto y el otro defendiendo esta parte de arriba, y los 2 queriendo ganar, y este bien garoso. Entonces pasaba por Israel. Y este sí le importaba un comino todo. Al tal Epífanes o Antioquio IV. Eso lo encuentra usted en Google. Y ojo, porque este fue el primero que deshonró el templo, el que reconstruyó Nehemías, ese que reconstruyó Nehemías. Este vino y lo deshonró, y en el altar mismo de la ofrenda de adoración de sacrificio, este cogió fue cerdos, y la sangre de los cerdos, hizo caldo con la sangre de cerdos y la echó en el altar altísimo, santísimo, ahí del templo, del santo lugar allá para los israelitas. Lo profanó este cuernito chiquito, este Epífanes, dando la muestra de lo que va a ser el anticristo también.
Cuando el anticristo llegue allá y tome poder, dice que él va a tener relaciones sexuales en el templo que van a reconstruir los judíos, que ya deben tenerlo, ya lo tienen craneado, cómo reconstruir el templo. Y dice que cuando llegue el anticristo, en ese lugar va a ser algo parecido, peor que esto, porque este lo hizo con carne de cerdo y caldo y sangre, pero el otro va a tener relaciones sexuales allá, en ese mismo sitio, en el santo lugar. O sea que este es una muestra de lo que va a ser el anticristo, este Epífanes, este cuernito chiquito que salió ahí. Y mire, verso 10, tan grande llegó a ser este chiquitín que desafió al ejército del cielo. Y aquí ya usted empieza a ver ahora su representación en lo que va a ser el anticristo. Y hasta echó por tierra y pioseteó aparte de ese ejército y las estrellas. Esos son los 144,000. Y los va a pisotear, y los va a aniquilar, y los va a ejecutar. Y a las estrellas es a los que ellos evangelizaron. Que todos esos van a subir para las bodas del banquete del Cordero. Dice, incluso desafió al príncipe de los ejércitos y por causa de este chiquitín se suspendió el sacrificio continuo y se echó por tierra el lugar del santuario. Durante el gobierno de este señor, de Antíoco IV o Epífanes, mire, no se pudieron ellos allá, los israelitas, seguir haciendo sus sacrificios continuos y el lugar del santuario todo deshonrado. Por causa del pecado del pueblo le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y en todo prosperó. Eso hizo el Epífanes. Y eso mismo va a suceder en la gran tribulación para el pueblo de Israel. No van a poder hacer más sacrificios de manera continua, no van a poder honrar su templo, y el anticristo va a hacer este mismo papel y mucho más duro, con mucha más abominación. Por eso todo esto es para el pueblo de Israel. Y desde aquí lo he dicho, aquí es como si Dios le estuviera diciendo, así como Epífanes lo hizo, o Antíoco IV lo hizo, el anticristo lo va a hacer aún peor. Va a ser peor la transgresión, la abominación que va a ser el anticristo en el nuevo templo que deben estar pensando ya los israelíes en construir. Eso va a ser peor. Mire, tan eso es así, esto que está aquí, que el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Mire, voy a salirme un momento acá. Aquí ya les tenía preparado este. Mire cómo lo dijo el Señor Jesucristo. Póngale atención. Estoy aquí en Mateo. ¿Sí lo ven? Sí, ¿no? Bueno. En Mateo 24, versículos 14, versículos 14 al 17. Póngale atención. Esto mismo que estoy acabando de decir, el Señor Jesús lo dijo así, hablándole al pueblo de Israel. Y él dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Vendrá el fin de qué? Del tiempo para el pueblo de Israel. Ya no va a tener que esperar más al Mesías, porque va a venir en la segunda venida. Cuando sea predicado este evangelio del reino, ¿quiénes lo van a predicar? Los 144,000, que son israelitas, 12,000 de cada tribu. Y dice, escuchen lo que dice el 15. Versículo 15 del 24 de Mateo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación, o sea, desoladora, ¿quién va a hacer eso? El anticristo, de la que habló el profeta Daniel. El que lee, que lo entienda. De eso que estamos hablando ahorita, de la que habló el profeta Daniel, eso que estamos leyendo ahorita, haya escrito hace más de 2,500 años, de la que habló allá, eso que acabamos de ver, que profanó todo el templo, entonces eso va a pasar. Y eso es para el pueblo de Israel. De su santo lugar, de la que habló, mire, del lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. El que lee, que entienda, esto es para los israelitas, esto no es para nadie más. Esto no es para la iglesia. ¿De dónde sacan el cuento de la iglesia ahí? Está clarito, hasta el mismo Jesús dijo, de la que habló el profeta Daniel, que es lo que estamos hablando. Entonces les está diciendo,
Los que estén en Judea, ¿quiénes van a estar en Judea? Pues los israelitas. No iremos a estar allá los colombianos y los americanos. Y los que estén en Judea, huyan a los montes. Pueblo de Israel, cuando vean que pasa esto, huyan a los montes. No se vayan a dejar marcar. Ustedes huyan a los montes. Los santos de Israel, huyan a los montes. El pueblo escogido de Dios, huya a los montes. El que esté en la azotea no vaya a descender para tomar algo de su casa. No espere, yo hago la maleta, nada, salga patitas a correr. Y lo deja, pero súper claro el mismo Señor Jesús, de lo que hablaba el profeta Daniel. El que lea, entienda, fuera de todo lo dice él así. El que lea, entienda. Hay otros que le dan, no, es que está en la iglesia y dicen, Padre amado, Santo Dios, perdónalos por poner a decir la palabra lo que ella no dice. Y aquí estaba claro, este Epífanes era el que representaba eso. Y dice, por causa del pecado del pueblo. ¿De quién? Del pueblo judío. Usted sabe su pecado, ¿no? Haber matado al Hijo de Dios, haberlo sacrificado. Le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso. ¿Quién? Este Epífanes. Y lo va a hacer el anticristo. Y en todo prosperó. Hasta que le llegue su cuarto hora, llegue la segunda venida del Señor. Y a este también le llegó. Entonces, dice aquí Daniel en la visión que tuvo, oí que uno de los santos hablaba y que otro de los santos le preguntaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y el pecado desolador de permitir que el santuario y el ejército sean pisoteados? Y esto es lo que está allí en Apocalipsis. ¿Hasta cuándo el anticristo va a poder hacer eso? Va a ser por 7 años. Y estos son los últimos 3 y medio, ¿no? Ah, bueno. Y aquel le dijo, en el caso del anticristo, en el caso de Epífanes o Antioquio IV, le dijo aquí, le respondió. Y aquel le dijo, hasta que hayan pasado 2300 tardes y mañanas. Eso en días son 6 años y 110 días. 6 años y 110 días son 2300 tardes y mañanas. 2330 días equivalen a 6 años y 110 días. Cuando usted busca en la historia de Epífanes o Antioquio IV y ve cuánto duró esto de asolar a los israelitas en su templo y hacerle todo esto, allá dice, eso fue del año 170 y pico al 168, 6 años y 110 días, justo exacto lo que aquí le había dicho. Se lo había profetizado exacto en días. Y eso a Epífanes le sucedió exacto en su gobierno. Hasta ahí le duró. Hasta que le llegó Judas Macabeo. Bueno, de eso habla el libro de los Macabeos. Hay ciertas cosas históricas de ese libro que se salvan. Habla el libro de Macabeos. Y dice eso. Y ahí, los 6 años y 110 días, a eso le duró a Epífanes. Pero es que este era un reflejo, un anticipo de lo que sería el anticristo, porque el anticristo no son 6 años y 110 días, son 3 años y medio lo que va a ser desolador él, ¿no? No todo esto fue para Epífanes, mostrándonos con anticipación una muestra chiquita de lo más grande que va a ser el diablo a través del anticristo. Eso va a ser peor. Por eso Jesús dijo, esa desolación abrasadora en el santuario, en el santísimo lugar de la que habla Daniel. Aquí está hablando Daniel. Dijo, eso es lo que le va a pasar. Por lo tanto, los que estén en Judea huyan. Es decir, los del pueblo de Israel. Allá no está hablando de la iglesia. Está hablando solo del pueblo de Israel. Igual que esto. Porque el santísimo lugar y el templo les pertenece a ellos, no a la iglesia. Y entonces dice, y aquel dijo, hasta que hayan pasado esas 2300 tardes y mañanas, después de eso, el santuario será purificado, volverá a ser purificado y volverán a tener sus liturgias continuas ahí, sus ceremonias, lo que ellos tenían. Mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión y trataba de entenderla, porque bueno, usted y yo la entendemos, pero Daniel para esto era hablarle en chino.
Dice, yo contemplaba esta visión y trataba de entenderla. Apareció ante mí alguien con apariencia humana. Ojo, los ángeles pueden tomar apariencia humana. Entonces, desde las márgenes del río Ulai, allá cerca a Susa, la capital de los medos, oí la voz de un hombre que gritaba, Gabriel, o sea, el arcángel Gabriel. Apareció alguien con apariencia humana. Explícale a la visión. Entonces lo mandó Dios y le dijo al arcángel Gabriel, vaya Gabriel, explíquele a Daniel qué significa esta visión que él tuvo. ¡Oh! Precioso. Uy, las 8:15. Vamos a dejar para mañana la explicación. Para mañana. Bueno, el que quiera siga leyendo. Ya tienen los parámetros, pero tranquilos. Ahí estaba preparada de todas formas. Entonces, ¿él qué va a hacer? A él ahora ahí, del 17 al 27, le va a explicar la visión. Usted ya tiene todos los parámetros para entender. Sin embargo, mañana la vamos a ver. Aquí usted ya tiene todo el anticipo, los personajes, quiénes son, qué sucedió, entiende lo de los animales, el carnero, entiende el macho cabrío, qué significa, todo. Por eso Jesús dijo, el que lee, entienda. Usted ya entiende, y lo entiende y lo tiene claro. Y sabe los tiempos que están ahí, bien definidos. Entonces, tenemos que estar preparados, porque Dios, así como le dijo a Daniel, te dice a ti, presta atención, que voy a enseñarte lo que sucederá. Eso es para ti también. Presta atención, que voy a enseñarte lo que sucederá. Y lo que hemos puesto atención, hemos prestado atención para saber lo que se viene encima, le vamos a dar gracias a él con un fuerte amén, amén y amén. 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 Paz.